Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Antonio Maldonado y hoy vamos a entrar nuevamente en clases y vamos a tocar un tema muy interesante que es la farmaconoxia. Vamos a hablar sobre el inicio de la farmaconoxia, sus capacidades, eh, cómo está compuesta la farmaconoxia y demás. Vamos a hablar sobre las generalidades de la farmaconoxia. Para eso, vamos a grabar este video, donde va a estar prácticamente hecha las primeras 2 horas de clase y luego vamos a tener otro video donde vamos a estar en las otras 2 horas de clase. La opción de este video es por si acaso la plataforma se llega a caer o llega a tener algún problema, pues usted tiene su clase y vas a tu caso, vas a regular esta clase, vas a ver esta clase, van a entender esta clase y lo que vamos a entender y vamos a tener es unas horas participativas de clase donde vamos a trabajar con las preguntas que tengan ustedes sobre las diferentes clases o todos los procesos que se van a ver aquí en farmaconoxia. Primero que todo, nuevamente me presento. Mi nombre es José Antonio Maldonado Pacheco. ¿Sí? Ya saben, psicólogo, regente de farmacia y tengo algunos conocimientos en fitoterapia y farmaconoxia como en terapias alternativas. La materia que vamos a ver es prácticamente sobre el código de la materia 23338, que ocupa 3 créditos, es bimodal. Los requisitos para ver farmaconoxia es haber pasado farmacología, lógicamente, y tenemos 24 horas de trabajo. Entonces, es muy importante que podamos interactuar y tener estos conceptos muy claros. ¿Qué es la farmaconoxia? Eso es lo que vamos a ver ahorita en este proceso. Pero ¿cuál es la importancia de la farmaconoxia? El tecnólogo regente en farmacia hace parte del área de salud y su responsabilidad para la comunidad está en la adecuada dispensación de medicamentos, entre ellos las plantas medicinales y productos fitoterapéuticos, en los establecimientos destinados para tal fin. Por tanto, es vital la importancia que conozcan estos objetos de estudio a través del estudio de la farmaconoxia, fomentando su uso racional y teniendo los criterios claros sobre la calidad, seguridad y eficacia que dichos productos deben acreditarse, así como la legislación vigente en Colombia sobre este tipo de productos. Eso es el proceso inicialmente de la farmaconoxia. Utilizar tenemos una modalidad de aprendizaje que es basado, que es bimodal. En este momento vamos a hacerlo casi virtual, prácticamente 100%, donde vienen las tutorías, que es donde vamos después de ver la plataforma, de leer la unidad, vamos a las tutorías y vamos a buscar el entendimiento de la farmaconoxia. Es un tema no tan fácil, pero vamos a tratar de revisarlo y entenderlo de alguna u otra manera, para que tengan un poquito más de posibilidades en ese proceso. Es la metodología, lógicamente, es basada en problemas, como todas las metodologías de la universidad. Se trabaja un modelo no constructivista, un modelo constructivista. La idea no es memorizar ni interpretar, la idea es tratar de entender y poder relacionar la farmacia comunitaria con este proceso de la farmaconoxia. Entonces, todo este proceso implica tanto docentes como estudiantes, cuentan con espacios temporales de interacción, que son estos espacios temporales, tanto pregrabados como online o virtuales. Entonces, vamos a hacerlo de manera muy interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los contenidos, la idea es que en la primera unidad vamos a ver qué farmaconoxia, introducción y generalidades. Eso es la semana 1 y 2, definiciones, objetivos de la farmaconoxia, división y campos contemporáneos de la farmaconoxia, historia de la farmaconoxia, taxonomía, divisiones y familias botánicas como utilidad medicinal. Entonces, en la unidad 1 vamos a ver farmaconoxia, introducción y generalidades, ¿sí? Fundamentos de extracción, cuáles son las clases de extracción, la mecánica, la destilación por solventes, las plantas medicinales empleadas para obtener este principio activo, pues semisintesis, validación de plantas medicinales. Todas esas cositas las vamos a ver prácticamente en este proceso de farmaconoxia. En esta clase específicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a comenzar a ver cómo se reconocen desde la botánica y la taxonomía las plantas medicinales, y además de eso, pues vamos a entrar a la fitoterapia un poquito para tener en cuenta qué es eso y así poder entrar a la farmaconoxia con un poco más de fuerza y de conocimiento sobre este tema. En la unidad 2 vamos a ver la normativa de los productos fitoterapéuticos en Colombia,
En eso tenemos la semana 5 y 6, normatividad colombiana sobre esos productos fitoterapéuticos, los decretos que vamos a trabajar, vamos a reír, aquí vamos a hacer un taller muy interesante. Lo mismo ahorita vamos a también hacer de pronto un taller que más adelante va a estar subido dentro de la plataforma, que es para complementar las 4 horas de trabajo que adicional tenemos, ¿sí? Entonces, en la unidad 3 también tenemos las plantas medicinales, el uso aprobado de Colombia, cuáles son las plantas aprobadas en Colombia, clasificadas por acción farmacológica, contraindicaciones, interacciones, toxicidad del sistema respiratorio, renal, nervioso, central, antiinflamatorio, cicatrizante, penal, todo lo que tiene que ver con el uso de las plantas medicinales. Y es muy interesante porque vamos a ver un proceso, unas clases que vamos a introducirnos directamente a lo que es la parte de la fitoterapia como tal. ¿Sí? Aquí vamos a hacer en revisión, en unidad 3, vamos a hacer una revisión de proyecto investigativo, vamos a hacer una investigación documental, cualitativa o positivista o cuantitativa, como lo quieran llamar, ustedes ya manejan las investigaciones. Vamos a hacer una investigación documental sobre un producto, cómo se haría el producto, lo vamos a hacer en investigación documental y lo vamos a proponer. Al final de la clase vamos a hacer una exposición donde vamos a hacer esa investigación. Si de aquí a allá ya podemos asistir, lo vamos a hacer personalmente. Si no, pues lógicamente lo haremos acá por medio de la parte virtual, que también es muy interesante esa parte de la investigación. Ahora, también tenemos un examen que va a huir al 30%, no al 40%, y vamos a hacer un opcional también. Entonces, la idea de esto es que ustedes entiendan que la farmaconoxia, sus usos, todo el proceso que tiene que ver con la farmaconoxia como tal. Entonces, vamos a arrancar con un plan de aprendizaje, que es una lectura crítica. Vamos a hacer el trabajo de la investigación, que es una documentación. Vamos a hacer un taller también, que va a ser la unidad 2, el taller 1. Y por último, vamos a hacer un examen final y escrito evaluativo. Entonces, eso es lo que vale el trabajo de la investigación. El examen final vale el 30, que va pegado al trabajo de la investigación, que es el otro 30. La taller en la unidad 1 vale el 20 y la lectura crítica también vale el 20. Eso es lo que vamos a hacer en estas clases de farmaconoxia que vamos a trabajar para ello. Entonces, lo primero que vamos a hacer actualmente, y es el primer trabajo que vamos a comenzar a elaborar, es una lectura crítica. Ya les explicaré al final de estas guías qué es la lectura crítica y qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que mañana vamos a explicar sobre el tema sobre la lectura crítica, cómo vamos a hacer la lectura crítica, qué dudas tienen. Entonces, respecto a este tutorial virtual que les estoy dejando para el tema. Ahora, en la lectura crítica que vamos a hacer, que mañana vamos a profundizar, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a, primero que todo, vamos a escoger uno de estos temas. Medicamento a partir de las talofitas, medicamento a partir de las biofitas, medicamento a partir de las tereptofitas, medicamento a partir de las farmacofitas. La historia de la farmaconoxia, origen y relación con las ciencias médicas, o evaluación del uso tradicional de las plantas para medicamentos, o la evaluación de la calidad de las hierbas medicinales o extractos, criterios y requisitos para una seguridad y eficacia consistente en los medicamentos herbarios. Estos son los temas que vamos a utilizar para hacer la lectura crítica. Escogen, cada compañero va a escoger un tema. En esa lectura crítica, en ese tema, va a hacer un resumen sobre el proceso y va a escoger un medicamento. Entonces, de todos esos medicamentos que son hablados por ejemplo, las talofitas, entonces va a escoger un medicamento, o sea, un medicamento fitoterapéutico y lo va a exponer. Me va a mandar un video donde cada quien va a exponer ese medicamento. Entonces, esto vale 2%, o sea, 10% vale la investigación documental y 10% la exposición de esa investigación de la lectura clínica. Así vamos a trabajar prácticamente en ese proceso para que lo entiendan. ¿Sí? Entonces, el otro es el trabajo de investigación, que va a ser a lo último, y ese ya tendremos algunos procesos. En el trabajo de investigación, si vamos a hacerlo por CIPAS, pues no necesariamente no lo vamos a hacer por un póster, porque normalmente siempre al último tendríamos un póster. Lo vamos a hacer por diapositivas, pero vamos a definir el nombre científico, el nombre común, los metabolitos,
secundarios, las indicaciones, el BADMECO, incluso otros países, estudios farmacológicos, fitoquímicos, productos comercializados, métodos de extracción de metabolitos. Es escoger una planta o escoger, aquí no vamos a escoger una planta, aquí vamos a escoger una fórmula magistral a base de plantas y vamos a hacer una investigación documental sobre esa fórmula magistral. Por ejemplo, no, que yo voy a hacer pasiflora, valeriana y toronjil, entonces vamos a hacer una investigación documental de la pasiflora, la valeriana y el toronjil, y de esa investigación documental vamos a buscar todos estos compuestos, cuáles son los metabolitos secundarios principales, cuáles son las indicaciones en el BADMECUM colombiano, cuáles son los estudios farmaconóxicos que tienen, los estudios fitoquímicos, los productos comercializados a ese nombre. Entonces, en ese caso, entonces, los metabolitos son el Cichum bacillinalicum, por ejemplo, la Melissa officinalis, todas esas cosas. Y ahí lo que vamos a hacer es hacer una sustentación y no vamos a presentar un póster, sino que vamos a presentar es en diapositivas, un trabajo de investigación documental bien hecho, con todos los métodos que se rigen, con una introducción, con un marco teórico, con todo lo que se lleva a un trabajo de investigación, con un análisis de resultados, cuántos artículos escogimos un artículo por planta y ese artículo nos lleva un análisis de resultados, la combinación se hizo, qué tan favorable es la combinación, todas esas cosas lo vamos a hacer en una investigación documental bien chévere que nos ayude a definir ese medicamento, qué interacciones van entre ambos, pero la idea es que se haya la creatividad, que haya una creatividad y que ustedes conozcan esos medicamentos. Y que como dicen, bueno, yo quiero combinar, porque vamos a trabajar otra investigación de combinaciones. Yo quiero combinar, por ejemplo, la caléndula con el Arpagophyto protumbes para el dolor, pero entonces hago una investigación sobre la caléndula, una investigación sobre el Arpagophyto protumbes, busco todos los procesos farmacológicos, fitoquímicos, si hay interacciones entre ellas, si se puede combinar, cómo sería el trabajo y para qué serviría. Sería genial hacer esos trabajos de investigación documental, bien específicos y basados en artículos científicos, ojalá en plataformas como Google o plataformas de la universidad. ¿Okay? El póster no lo vamos a hacer, entonces por ahora lo omitimos. Las metas que nosotros vamos a entrar es determinar el origen sistemático de las especies vegetales, aprender un poquito de los procesos de la droga, establecer las características morfoanatómicas, tanto microscópicas y micromacroscópicas como organolécticas que permitan la caracterización de la droga, investigar los métodos óptimos de producción de las drogas, tanto en pequeñas como gran escala, cultivos, mejorar recolección, conservación, extractos, principios activos, entre otros. Es un poquito complejo estas clases, pero la idea es poder interactuar un poco sobre el tema. Establecer la composición química de las drogas desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, sobre todo lo que refiere a los principios activos, obtener extractos de las drogas que contengan los principios activos, controlar la calidad de las drogas, buscando métodos para comprobar los contenidos requeridos de los principios activos, asegurando la ausencia de ciertos productos tóxicos, evitando las saturaciones y falsificaciones. Aprender un poco sobre el tema. Establecer las propiedades farmacológicas de las drogas, es decir, su actividad, investigar nuevos principios activos que puedan constituir un punto de partida para el diseño de nuevos fármacos en el futuro. Aquí colabora la endofarmaconoxia, conocimiento popular de la farmaconoxia, la química inexisténtica, la síntesis de sustancias a partir de otras conocidas y la quimiotaxonomía, relación entre los tipos de sustancias químicas encontradas en el ser vivo y su clasificación taxonómica. Ahora, vamos a entrar directamente con qué es farmaconoxia. ¿Cuál es la definición de farmaconoxia? El término farmaconoxia fue utilizado por primera vez en el año 1815 por Analecta Pharmaconoxia, por el alemán Aenotius Seidlitz, quien lo usó en su tesis doctoral. El nombre farmaconoxia se deriva del griego fármaco, que significa droga, y gnosco, que quiere decir conocimiento de algo. Entonces, para tener una idea de la parte farmaconoxia. ¿Cómo se define la farmaconoxia? Es la ciencia farmacéutica que ocupa del estudio de las drogas y las sustancias medicamentosas de origen natural, bien sea vegetal, microbiano, hongos, bacterias y animales. Y también es la ciencia que encarga el estudio de las fuentes naturales, las materias primas de interés farmacéutico, estudiando tanto sustancias como propiedades terapéuticas como sustancias tóxicas, excipientes o otras sustancias de interés farmacéutico, aunque su uso se da básicamente tecnológico y no terapéutico, por ejemplo, el algodón y el almidón.
La farmaconoxia, dentro de la historia de las plantas medicinales, se destacan los nombres de Hipócrates, Aristóteles, Teofrasto, Dioscórides y Galeno, que con sus estudios hicieron notables aportes al conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas. Hipócrates, en el año 460 a 301, es el llamado el padre de la medicina, y ahí aparece el famoso juramento hipocrático que hacen los médicos. Dioscórides, médico griego que vivía en el siglo I, escribía la materia médica. En ella describe varios miles de plantas con propiedades medicinales. Un gran número de ellas tiene todavía importancia en la medicina actual. Opio, cornezuelo de centeno, beleño y otras cositas adicionales. Y por último, uno fue Galeno, que fue un médico y farmacéutico griego que vivía en Roma, escribía las preparaciones de fórmulas que contenían drogas vegetales y animales, y su nombre se originó en el término farmacia galénica. Entonces, ¿qué es la farmaconoxia? En general, trata sobre los aspectos botánicos, químicos, biológicos y económicos de las drogas, destinadas a la preparación de medicamentos. De aquí que muchos autores designan la farmaconoxia como la materia médica o materia farmacéutica. La farmaconoxia es la más antigua de las ciencias médicas, ya que el nombre primitivo tuvo que aprender a distinguir los productos que le servían. ¿Cuál será el futuro de la farmaconoxia? Hoy, a comienzos del siglo XXI, la investigación y la enseñanza de la farmaconoxia es seguida con entusiasmo por sus discípulos de las facultades de farmacia de todo el mundo. Debido a las áreas de investigación y abrazadas por esta materia, pueden incluir aspectos de química analítica y orgánica, el descubrimiento de compuestos bioactivos, la biotecnología, la química marina, la biología molecular, fitoterapia y la estandarización de medicinas tradicionales, entre muchos otros campos. Estas nuevas áreas también requiere, por supuesto, una educación consolidada del futuro farmacéutico en el campo de la farmaconoxia, ya que este debe permanecer como una fuerte disciplina y currículo del futuro profesional. Debe ser una base fundamental para el correcto desarrollo de las áreas que se desprenden de ella, como lo son la fitoquímica, la biotecnología, la tecnología farmacéutica, representada principalmente en los productos fitoterapéuticos, entre otros. Ramas de la farmaconoxia. La farmaconoxia, todo tiene nombre en común, ¿no? Muy parecido a Batman, ¿no? Batimóvil, la Batichica, Batichico. Entonces, todo tiene que ver con farmaconoxia y se correlaciona con eso. Por ejemplo, la farmacohistoria, que estudia realmente la relación en el tiempo de los sucesos importantes ocurridos dentro de la evolución de la ciencia farmacéutica relacionadas con la preparación de fármacos. La farmacogeografía, distribución geográfica de las plantas productoras de drogas con actividad biológica. La farmacoetimología, génesis de los nombres con que se designan las drogas. La farmacoergasia, cultivo, recolección y preparación de las plantas y sus órganos utilizados en terapéutica. La farmacobotánica, comprende la citología, histología, morfología, anatomía, fisiología y taxonomía vegetal. La farmacoemporia, producción, comercio, exportación e importación de drogas. La farmacodiascomia, los procedimientos empleados en los embalajes de drogas. Y la farmacozoología, fármacos provenientes del reino animal. Farmacoquímica, trata de la extracción, separación, purificación e identificación de los principios activos de los productos naturales. La farmacotecnología, estudia de diversas maneras cómo se usan las plantas y productos naturales según la medicina y costumbres populares. Aquí entra mucho la parte de la antropología a jugar un espacio, y es que tiene que ver con las costumbres y la cultura. Lo primero que hay que mirar es la farmacotecnología para hacer un producto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder hacer un producto natural es buscar en la cultura, en esa cultura cómo está relacionada a las plantas. Por ejemplo, en una cultura, por ejemplo en Socorro, ¿para qué se usa la caléndula? ¿Para qué se usa la aloe vera? ¿Cómo se llama? ¿Qué usos tiene? ¿En qué usos está comprobado ese proceso? Entonces, todo eso tiene que ver con la farmaconología. Yo creo que ahí cabería muy bien la psicología antropológica, la antropología y la parte química. Habrá un químico antropológico o algo así que nos ayude a mejorar. Y ese proceso, cómo se vende, todas esas cosas muy interesantes desde la farmaconología y realmente funciona. Y sería muy bueno ver que realmente nosotros desde un principio, desde la investigación que vamos a hacer de una planta, podamos entrar con el marco teórico, cómo es el uso de la región de esa planta, o si no en Colombia, y si no a nivel nacional, o depende de la planta, que ustedes vayan a investigar y la combinación que quieran hacer,
y mirar a ver cómo lo pueden hacer. Bueno, ahora, dentro de la farmacología existe algo muy chévere que se llama la fitoquímica, que es una disciplina científica que tiene como objeto el aislamiento, análisis, purificación, elucidación de las estructuras y características de la actividad biológica de diversas sustancias producidas por los vegetales. Es algo muy interesante. Y entre la fitoquímica podemos decir que viene la palabra fitón, planta o vegetal, y significa química de las plantas. Y es el estudio de las sustancias vegetales por medio de la extracción, separación, purificación y determinación de las estructuras moleculares. La fitoquímica permite resolver problemas en varias disciplinas científicas, como la genética, la fisiología vegetal, la taxonomía, el reconocimiento de los metabolitos secundarios. La farmacología y la fitoquímica tienen muchos puntos de contacto. Fue muy interesante esa parte. Y la fitoquímica es la que se encarga, es una rama de la química que estudia los metabolitos secundarios extraídos de las plantas. Estudia cada grupo de las plantas, desde su estructura química molecular hasta las propiedades biológicas. Realiza relevantamientos y análisis de los componentes químicos de las plantas, como los principios activos, los olores, los pigmentos y demás. En la fitoquímica hay algo muy interesante. Usted sabe que lo que son frutas y verduras, ellas tienen un color muy particular, muy interesante en ese tema. Entonces, en ese proceso entramos, por ejemplo, con los terpenos, que son carotenoides, que son de color amarillo, y aquí podemos ver que está el betacaroteno, que sirve para la visión, por ejemplo, es una molécula aislada que se utiliza, y que el betacaroteno ayuda a ser, es un precursor de la vitamina A y que sirve para la visión. Tenemos el licopeno, que actualmente es un antioxidante muy interesante y se utiliza muy bien para la próstata. Tenemos la luteína zeaxantina, que sirve para la visión. En los flavonoides, lo que son azul, naranja y violeta, se utilizan, es muy interesante ver esos compuestos para el sistema inmunológico. Las cuercetinas, que son compuestos que son sacados de la cebolla y otros procesos, nos ayudan mucho para la inflamación y el dolor. Las antocianinas, que son como el cranberry, nos ayudan muy bien para todo. Bueno, también nos ayuda para el sistema inmunológico, como las groselas, como las moras, como las fresas, pero todo más para el hematocrito, para aquellas personas que tienen anemia. Y también tiene las antocianinas, también las tiene el cranberry, que sirve para las infecciones urinarias. Los isoflavonoides, utilizamos las famosas isoflavonas de soya, que sirven para menopausia, para premenopausia y problemas hormonales en las mujeres, un ejemplo. Los tioles, como son los que tienen azufrados, y los compuestos orgánicos como el azufre, los utilizan mucho para el cáncer, para la hipertensión y para la circulación periférica. Entonces ahí tenemos una gran gama que solamente por el color podemos reconocer para qué sirve cada planta y podemos tener una información ya detallada de esas cosas que sean comestibles o que sean útiles y que sepamos que tienen ese proceso. Ahora, vamos a hablar sobre los conceptos correlacionados con este proceso. Por ejemplo, droga. Es todo material original, natural, ya sea en bruto, por ejemplo, las hojas, las cortezas de un árbol, o obtenido por sencillas operaciones, por ejemplo, los extractos que contienen los principios activos con actividades farmacológicas para su uso directo para la elaboración de medicamentos. La droga está relacionada entonces con la materia prima de interés farmacéutico. Una segunda definición que conlleva un concepto más generalizado interpreta la droga como toda sustancia de origen natural o sintético con efectos sobre el sistema nervioso central, utilizadas con fines extraterapéuticos. Sin embargo, las sustancias definidas con esta segunda definición no son objeto de estudio de la farmacología. Ahora, droga vegetal, parte de la planta que contiene principios activos y que utilizan terapéuticos. Planta medicinal, cualquier especie vegetal que contenga en sus órganos o en todas las plantas los principios activos con su actividad farmacológica, que se puede utilizar con fines terapéuticos o que se puede emplear como prototipo para obtener nuevos fármacos por hemisintesis. Los principios activos, sustancias química pura, aislada de las drogas, responsables de la actividad farmacológica y el uso terapéutico que atribuye a la misma. Planta medicinal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 1979, una planta medicinal es definida como cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos. El valor de una planta se debe a la presencia en sus tejidos de una o varias sustancias químicas que producen una acción fisiológica concreta sobre el organismo humano y se unen a principios activos, de los cuales muchos son de estructura compleja o de algunos se desconoce su estructura química. Otros, en cambio, han sido aislados, purificados, incluso sintetizados o limitados.
Conceptos relacionados: medicamento, toda sustancia medicinal, natural o sintética con propiedades para prevenir, curar, diagnosticar una enfermedad. Se describe una dosis y se ha elaborado de una forma correcta para su administración. Entonces, aquí tenemos un concepto relacionado, a mí me gusta más detallado de esta manera. Los medicamentos pueden ser naturales o sintéticos, del reino vegetal, como con la droga entera, que puede ser la raíz del árbol golf, el látex, que está el opio, las hojas de bol, semillas de resino, frutos de papaya, corteza de quina. De reinos animales hay mucho, las hormonas, por ejemplo. De reino mineral tenemos el azufre, el yodo, el hierro, las sales de sulfato de magnesio, por ejemplo. De los nuevos sintéticos, por ejemplo, la síntesis total de ácido acetil salicílico de las plantas del sauce o la fumaria, o la síntesis parcial como la cortisona o progesterona, que se hacen de unas diferentes formas. Entonces, productos, principios activos aislados. Por ejemplo, a raíz de la reuforbia se aísla la razepeptina, del látex y del opio se puede aislar la morfina, de las hojas de boldo se aísla la boldina, la semilla de resino se puede, los aceites, la papaína como la enzima de la papaya, la corteza de quina como la quinina. Entonces, aquí está un resumen de todos los conceptos relacionados y de lo que lleva un medicamento vegetal a muchas cosas. La farmaconosia es el estudio de todos estos procesos y la queremos dar de una base no química para el químico farmacéutico, sino una base entendible para el regente de farmacia, que es diferente. No podemos adentrarnos a tantos conceptos, sino que tenemos que entregarlo en la parte práctica, experimental. Acordémonos de la teoría de la universidad, basado en problemas, metodología basada en problemas. Entonces tenemos que proponer un proceso y aprender a solucionar problemas desde este conocimiento de la farmaconosia comunitaria. Ahora, tenemos un ejemplo de drogas y principios activos de las plantas, para que entendamos un poquito. Planta medicinal, en la Papaver sulfurium, la droga se saca del látex de las cápsulas, el principio activo de la morfina, la codeína, el medicamento sirven como analgésicos y antitusivos. Tienen una dictálica púrpura, su droga son las hojas, su principio activo es la digoxina, el medicamento es la insuficiencia cardíaca, las arritmias cardíacas. Tenemos la mentales triofoliana, que es el hoja de trébol rojo, creo, y sirve como tiroides y sirve pues, como un febrifugo, ¿no? Para bajar la fiebre. Tenemos la taxibifloria, que es la corteza, se saca un medicamento que se llama Paxiclaxel y el Taxol, y es un anticancerígeno. Entonces, mire que todo sale de las plantas. Lo que pasa es que realmente eso se trata de sacar de la síntesis del proceso, pero la idea es entrar en este trayecto de lo que es la medicina y la farmaconoxia, que es algo muy interesante sobre los trabajos a definir. ¿Sí? Entonces, realmente la idea de todo esto es entrar a manejar todo lo que tiene que ver con la taxonomía vegetal. Entonces vamos a ver unos leves conceptos de la parte de la taxonomía vegetal para luego poder tener una charla sobre el tema y quiero que entren a hacer un conocimiento del proceso. Entonces, la taxonomía vegetal es la ciencia que ayuda a la denominación de los organismos y a su correcta integración dentro del sistema existente de la nomenclatura. Las categorías taxonómicas reconocidas por el Código Internacional de la Nomenclatura Botánica, órgano que genera las reglas de la nomenclatura botánica, que son 12, pero la de mayor utilización son las cuales se enumeran en orden jerárquico a continuación. El reino, la división, las clases, el orden, la familia, el género y la especie. ¿Sí? Aquí es donde nosotros comenzamos a buscar para el primer trabajo. Entonces, aquí miramos, por ejemplo, cómo está dividida una planta. Entonces, el sistema de nomenclatura y taxonomía de vegetales ha definido una serie de agrupaciones. Entonces, acuérdense que somos 12 y depende de sus taxones o taxas. Esto no es algo que el regente de farmacia tenga que conocer al fondo, sino es algo que necesitamos que conozcan para poder entender que las plantas tienen un orden jerárquico, una división, un reino, una clase, una familia, un género y una especie. Entonces, es como para tener una idea sobre ese proceso, y son 12, pero se utilizan 7 realmente, son las más utilizadas, estas divisiones que se conocen. Un ejemplo, claro, entonces los nombres de estas categorías taxonómicas varían mucho de acuerdo y el grado de la comprensión de las relaciones que presentan diferentes grupos de las plantas. Entonces, tenemos una clasificación taxonómica como la menta. El reino es la plantae, la división es espermatofita, aquí es donde ustedes comienzan a buscar.
Entonces, usted cuando le diga, busquemos una lectura crítica sobre las espermatofitas. ¿Qué son las espermatofitas? ¿Cómo se definen? ¿Cómo están definidas? El proceso, todo ese estado, cómo viene su corteza. Entonces, busquemos una planta medicinal que pertenezca a la espermatofitas. La menta. La menta es una planta medicinal que pertenece a las espermatofitas. Entonces, eso es más o menos el trabajo de la lectura crítica que tiene. Ahora, sus usos dentro del sistema medicinal, para qué sirve, cómo la hacen, todas esas cosas, en esa investigación documental, en esa lectura crítica, yo pensaría que vamos a hacer es un trabajo más de investigación, más que una lectura crítica. Porque una lectura crítica es coger y hacer una investigación como tal. Entonces vamos a ponerle un poquito más de sabor a esto. Y vamos a hacer es una investigación sobre las espermatofitas o sobre las sofritas, todas las plantas que hay sobre ese tema y que podemos trabajar sobre ese lado. ¿Ok? Entonces, yo creo que prácticamente aquí vamos a trabajar sobre la parte de la taxonomía vegetal y pues tenemos algunas aclaraciones. Se debe advertir que las categorías superiores del reino hasta familia presentan un sufijo en negrilla que indique la jerarquía taxonómica del grupo referido y que se debe obligatoriamente de ser usado por el descriptor. También se debe aclarar que el sistema de nomenclatura usado por todos los seres vivos es el propuesto por Linneo en el siglo XVIII. Entonces, aquí tenemos algunos conceptos que nos van a interesar y que van a trabajar sobre el manejo, sobre la taxonomía vegetal y sobre el proceso. Y hasta acá un par de indicaciones. Este video quiero que lo vean antes de entrar a la clase. Ojalá lo podamos ver antes de las 9 de la mañana y podamos tener un poquito de idea para que en la clase como tal tengamos ya una interacción y podamos entender un poquito sobre la farmaconoxia y sus principios activos. Muchas gracias por esta participación, por ver este video y próximamente vamos a subir otro video donde seguimos la continuación de las clases y nos encontramos en las clases online que se van a hacer por medio de Zoom o se van a hacer por WebEx. Muchas gracias a todos los compañeras y compañeros que están y que ven este proceso y este video.